En esta unidad vamos a revisar algunas generalidades relacionadas con las cimentaciones, los tipos de cimentación y pues mencionar las principales características de ella. Podremos mencionar inicialmente que una cimentación o la cimentación, el funcionamiento estructural consiste en transmitir las cargas que vienen provenientes de las columnas de la estructura y transmitirlas de manera adecuada en el suelo de fundación. Para esto pues es necesario, como lo acabé de mencionar, conocer dos factores principales: las cargas que vienen bajando a través de las columnas, expresadas en toneladas, en kilonewton o en cualquier otra unidad que corresponda, y adicionalmente debemos conocer en la investigación del subsuelo la profundidad a la que debemos cimentar y la capacidad portante o de soporte del suelo, para que al colocar las cargas pues no vaya a verse afectado el suelo, que es justamente una de las causas principales en el colapso de edificaciones. Entonces esto es lo que podemos definir inicialmente como cimentaciones. Tenemos o encontramos, digamos, no hay una rigurosa clasificación, pero podremos mencionar que hay cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas. Algunos autores consideran que las cimentaciones son superficiales cuando la altura entre el terreno natural y el suelo de desplante es menor a 4 metros. A eso se consideran cimentaciones superficiales, y profundas pues cuando superan esta altura. En cuanto a las cimentaciones superficiales, pues podemos encontrar cuando son solamente conformadas por vigas o concreto ciclópeo, o zapatas corridas, o zapatas aisladas, o zapatas continuas, entre otras. Y pues las cimentaciones profundas por los pilotes o caisson primordialmente. Entonces esto es en cuanto al concepto básico de lo que corresponde a, a las cimentaciones. Vamos a revisar ahora el documento de las generalidades de los sistemas de cimentación y vamos a profundizar un poco más en estos temas pues que ya hemos mencionado. Es importante que sepa que este documento que estamos acá estudiando se encuentra en el material de apoyo correspondiente de la unidad y pues hace parte del contenido del curso. El ingeniero Luis Garza y el ingeniero Bolívar, que vamos a revisar ahora otros documentos de ellos, han hecho parte de los documentos principales de la Universidad Nacional de la sede de Medellín, de la Facultad de Minas. Entonces es bien importante el material y por eso pues lo hemos traído acá para que lo podamos conocer todos. Es importante que definamos aquí algo que el autor hace en la introducción, y el hecho de que el alto grado de especialización con que se realiza el diseño hoy en día haga que los ingenieros estructurales y los ingenieros de suelos tengan diferentes enfoques afecta en cierto modo el producto final en que se encuentran estas dos disciplinas, el diseño de la cimentación. En efecto, para el trabajo normal, el análisis estructural se realiza normalmente con la hipótesis de que la estructura de los edificios está empotrada en el suelo. Entonces esta es una suposición muy importante porque en la mayoría de programas de diseño se supone que está empotrada en el suelo, es decir, que está apoyada en un material indeformable. Esta pues desgraciadamente no es una condición común en fundaciones. ¿Por qué decimos que no es común? Porque tenemos diferentes tipos de suelos, como vamos a revisar ahora en la norma, y pues son suelos que se deforman. De otro lado, el ingeniero de suelos, para el cálculo de las condiciones de servicio por asentamiento del suelo, desprecia la rigidez de la estructura, cuyo modelo son solo las resultantes de las reacciones. Entonces vemos acá dos suposiciones, una la del ingeniero de suelos y otra la del diseñador estructural, donde no se amalgaman las dos, y por eso es que encontramos importantes deficiencias en algunos casos. La realidad es que ni el suelo es indeformable ni la estructura es tan flexible como para que sus efectos no estén interrelacionados. Lo importante es entender que el sistema suelo-estructura es continuo y cuyas deformaciones del uno dependen del otro.
el sistema suelo-estructura o la interacción suelo-estructura, que ha cobrado importante vigencia hoy día y por eso encontramos en algunas especializaciones donde en solo un semestre se estudia esta relación, esta correlación y cómo la una afecta a la otra. Sin embargo, por facilidad de los cálculos se suele hacer caso omiso de esta dependencia. El caso más reciente es el que se utiliza para el diseño de zapatas comunes. El procedimiento normal, casi universalmente aceptado, es que se diseñen todas para transmitir la misma presión admisible que recomienda el ingeniero de suelos. Basado en este valor, que es con mucho la única liga de los ingenieros de suelos y estructuras, se dimensionan las zapatas para todos los tamaños sobre la premisa común de la resistencia de materiales de que a iguales presiones corresponden iguales deformaciones. Hasta acá pues vemos que esa simbiosis de las dos profesiones pues debe estar, como lo mencioné, una simbiosis donde debe estar la una muy ligada a la otra. Desafortunadamente en el caso del diseño hoy día, en algunos casos los propietarios omiten esta parte y no hacen ni estudio de suelos a la edificación, o en su defecto los ingenieros civiles, porque el propietario no paga el estudio, asumen riesgos innecesarios en determinar sin un estudio riguroso, sino simplemente a ojímetro podríamos decir, la profundidad del suelo y las características que debe tomar para el diseño estructural. Ese es un error pues bastante común hoy día y es una de las cosas que no se debieran realmente hacer. Hay algo bien importante y es que en la mecánica de suelos pues se trabaja realmente con aproximaciones o no tiene la certeza de un procedimiento matemático como tal. Por eso hay tantos factores de seguridad que se consideran. Si bien es cierto, se ha tratado de estudiar en el tiempo, recordemos todo lo que ha hecho Terzaghi y todos los demás en pro de la ingeniería y la mecánica de suelos, también es importante recordar que no es precisa. Hay muchas hipótesis de diseño o de trabajo con las que se elaboran estos estudios de suelos y por eso tanta diferencia a veces entre estratos similares. Por eso es importante tener siempre en consideración que el estudio de suelos debe ir ligado al diseño estructural y que debe ser previo, debemos conocerlo previo al diseño de la edificación, y como vamos a ver más adelante vamos a explicar en detalle las razones por las que debe ser así. Vamos a revisar acá un poco más adelante en cuanto a ya el desarrollo del contenido y las generalidades sobre los sistemas de cimentación. Entonces vamos a mencionar algo sobre las cimentaciones superficiales. Veíamos que pues la función primordial es trasladar las cargas de una edificación. En este caso nos vamos a centrar en edificaciones, pero pues también se pueden mencionar de cualquier estructura, puentes, box culver, etcétera, a profundidades relativamente cortas, menores de 4 metros aproximadamente con respecto al nivel de la superficie natural de un terreno o de un sótano. Sin embargo, esto no es estricto porque encontramos también cimentaciones superficiales a mayor profundidad. Vamos a revisar más adelante algunos ejemplos, pero también encontramos cimentaciones profundas a menos profundidad. Todo depende de las características del suelo que vamos a mencionar ahorita en el título A. En una cimentación superficial, la reacción del suelo equilibra la fuerza transmitida por la estructura, es decir, por ponerlo de algún ejemplo, la cantidad de carga que baja, pues el suelo en su reacción la equilibra. Esta reacción de fuerzas que no tiene un patrón determinado de distribución, ojo, no tiene un patrón determinado de distribución, se realiza en la interfase entre el suelo y la sección transversal de la cimentación que está en contacto con él. Por eso, cuando se diseñan cimentaciones, digamos que lo más relevante es el tema de el área de cimentación y obviamente que el espesor permita que no se vaya a romper por el exceso de cargas. En este caso, el estado de esfuerzos laterales no reviste mayor importancia.
En consecuencia, el comportamiento estructural de una cimentación superficial tiene las características de una viga o de una placa. Por eso vamos a revisar en detalle cuando hagamos los ejemplos, cómo se hacen los chequeos como viga de las cimentaciones. Las cimentaciones superficiales cuyos sistemas constructivos generalmente no presentan mayores dificultades pueden ser de varios tipos. Ojo, cuando no presentan mayores dificultades. ¿Qué significa esto? Que los esfuerzos admisibles del suelo permiten diseñar de una manera bastante sencilla una zapata. Pueden ser de varios tipos según su función, puede ser zapata aislada, zapata combinada, zapata continua o losa de cimentación. En este caso, pues la losa de cimentación depende de cuando pues aproximadamente al calcular las zapatas, todas las zapatas de la edificación, el área para algunos autores excede el 50% de el área en planta, entonces se debe diseñar una losa de cimentación. Sin embargo, pues ya es decisión del ingeniero estructural cómo determina este sistema de cimentación. En una estructura, una zapata aislada, que puede ser concéntrica, medianera o esquinera, se caracteriza por soportar y trasladar al suelo la carga de un apoyo individual, es decir, de una columna. Una zapata combinada, por soportar y trasladar al suelo la carga de varios apoyos, podemos tener varias columnas, y una losa o cimentación por placa, por sostener y transferir al suelo la carga de todos los apoyos. Las cargas individuales se plantean como solución en casos sencillos. Nosotros vamos a revisar ejemplos puntuales para el caso de una edificación, el caso de una zapata y cómo se puede solucionar, entendiendo que pues por todas las columnas no baja las mismas cargas. Entonces pues vamos a tener varios tipos de zapatas en una edificación. Normalmente, en el caso del diseño estructural, para algunos casos, se pueden resumir en 3 tipos de zapatas. Digamos, en un modelo como el que tenemos en este caso de ETABS, que tiene 3 tipos de columnas, donde tiene pues columnas esquineras, donde tiene columnas medianeras y columnas en este centro, pues obviamente podemos clasificar, agruparlas, por decirlo de alguna manera, en 3 tipos de zapatas. No es recomendable, pues a pesar de que las cargas sean similares, es mejor agrupar las cargas y determinar, así se exceda un poco la cimentación, agruparlas en 3 tipos de zapatas. Las zapatas individuales se plantean como solución en casos sencillos, en suelos de poca compresibilidad, en suelos duros, con cargas de estructura moderadas. Con el fin de darle rigidez lateral al sistema de cimentación, las zapatas aisladas siempre deben interconectarse en ambos sentidos por medio de vigas de amarre. Aquí resalto esta palabreja que se llama siempre. ¿Por qué razón? Porque el no unir las zapatas pues produce asentamientos diferenciales, es decir, puede pasar que en un mismo lote encontremos 2 o más perfiles diferentes de suelo, o así sea el mismo perfil de suelo, puede que por la acción de las cargas la compresibilidad en un lado sea mayor que en el otro, y este tipo de esfuerzos generados pues produce asentamientos diferenciales que pueden causar deformaciones importantes en la edificación o en el peor de los casos el colapso. La viga de cimentación o de enlace, como vamos a revisar más adelante, pues es un elemento que se utiliza para poder, digamos, de cierta manera evitar esos asentamientos diferenciales y que sea uniforme el asentamiento en la edificación. En cuanto a las zapatas combinadas, se plantean en casos intermedios. Esto es cuando los suelos sean de mediana compresibilidad y cargas no muy altas. Con esta solución se reducen los esfuerzos que tenemos nosotros en la cimentación, dándole mayor rigidez a la estructura, de modo que se restrinjan algunos movimientos relativos, en algunos casos pues por las cargas correspondientes al sismo. Y la losa de cimentación por lo general ocupa todo el área de la edificación. Mediante esta solución se disminuyen los esfuerzos en el suelo y se minimizan los asentamientos diferenciales. Cuando se trata de atender y transmitir al suelo las fuerzas de un muro de carga, se usa una zapata continua o corrida, cuyo comportamiento es similar al de una viga. Entonces pues vamos a ver más adelante
En el caso, ya cuando empecemos a revisar los ejemplos, pues vamos a hacer el desarrollo de un ejemplo de una zapata aislada, de una zapata combinada, de una zapata continua. Vamos a hacer el ejercicio correspondiente, el desarrollo paso a paso y los chequeos correspondientes para entender un poco cómo es que se debe realizar transmitir estas cargas a la cimentación, y pues vamos a entender de manera detallada cómo calcular hasta el acero de refuerzo. Si te gustó, déjanos un like, suscríbete y enciende las notificaciones para que podamos seguir trayéndote más contenido sobre los temas que te gustan. Dale ahora mismo y mientras sigue creando.